Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una bomba de drama, amor y sobre todo muchísima pasión. Porque hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en el torbellino que sacudió las redes sociales, esa telenovela de la vida real que nos tuvo pegados al teléfono, comentando, analizando y, seamos sinceros, viviendo cada segundo. Si hablamos del romance entre Ander Zel y Kerem Bürsin, ese par que incendió el internet con su química explosiva. Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle, desde los rumores iniciales hasta las confirmaciones, pasando por las fotos robadas, los gestos cómplices y por supuesto el drama. Vamos a examinar las entrevistas, los mensajes encriptados en redes sociales y hasta los movimientos de sus representantes. Y si aún no te has suscrito a este canal, corre a hacerlo. Porque aquí te traemos todo el chismecito jugoso que te encanta, así que no te pierdas ni un segundo de esta telenovela. Dale clic a la campanita para no perderte nada. Prometo que este viaje será aún más emocionante. Ahora sí, arrancamos con esta montaña rusa de emociones. Para quienes vivieron en una cueva durante este periodo, Ander Zel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas turcas más hot del momento. Ambos son guapísimos, talentosos y juntos irradian una energía impresionante. Su fama se disparó a niveles estratosféricos gracias a la exitosa serie Sen Kalkam. Y ahí fue donde comenzó todo, ¿o fue antes? Desde el primer día de rodaje, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Que se miraban diferente? ¿Que había una química innegable? ¿Que las sonrisas eran más que profesionales? Las redes sociales explotaron. Y claro, los fans, que somos unos detectives de primera, empezamos a recopilar evidencia. Miradas intensas, risas nerviosas, manos que se rozaban accidentalmente. Cada detalle era analizado con lupa. Y no solo los detalles. Los ángulos de las fotos, el lenguaje corporal, incluso la ropa que llevaban, todo era considerado una pista potencial. Fue una locura colectiva, pero una locura deliciosa. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Somos amigos, nos llevamos muy bien, hay muy buena onda en el set, decían una y otra vez en las entrevistas. Pero claro, ¿quién les cree? Si hasta mi abuela se daba cuenta de que había algo más. Y mi abuela ve la vida en blanco y negro y cree que Internet es una cosa del demonio. La tensión era palpable y, seamos honestos, parte del encanto de la serie era ver si el romance traspasaba la pantalla. Era como un juego, un acertijo que todos queríamos resolver. Los fans se organizaban en grupos, creando teorías y compartiendo pruebas a toda hora. Era un trabajo de tiempo completo. Y así, entre desmentidas y sospechas, el rodaje de Sen Kalkam continuaba. Los personajes de Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, se enamoraban perdidamente y nosotros, los espectadores, nos enamorábamos de ellos dos. La química era tan fuerte que era imposible no imaginar que algo similar estaba sucediendo detrás de cámaras. La serie se convirtió en un fenómeno global, y la atención sobre Hande y Kerem se multiplicó exponencialmente. Imagínense la presión. Cada movimiento, cada palabra, era observada y analizada al milímetro. Pero la verdadera explosión llegó con las fotos robadas. Ah, las fotos robadas. Sí, esas fotos que todos vimos, comentamos y compartimos hasta el cansancio. Fotos de unas vacaciones juntos, fotos de paseos románticos, fotos de cenas a la luz de las velas. Pruebas irrefutables de que la amistad había evolucionado a algo más. ¿Dónde se tomaron esas fotos? ¿Quién las filtró? Esas eran las preguntas que nos quitaban el sueño. Algunos especulaban que eran fotos planeadas para aumentar la publicidad de la serie, pero la mayoría creíamos que eran genuinas, capturadas por algún paparazzi astuto. Ahí sí, tuvieron más remedio que admitirlo. Hande y Kerem confirmaron su relación. Y el mundo se paralizó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría, de emoción. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Ver a nuestros personajes favoritos enamorados en la vida real era un sueño hecho realidad. La gente organizaba fiestas, creaba collages, escribía poemas. Fue un momento de euforia colectiva que difícilmente olvidaremos. Pero como toda buena telenovela, el drama no tardó en llegar. Empezaron a surgir rumores de celos, de discusiones, de incompatibilidad.
La presión mediática era enorme y, según decían, la relación se estaba resintiendo. Las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, las sonrisas menos genuinas. Y los fans, que habíamos celebrado su amor con tanta euforia, empezamos a preocuparnos. Los foros de fans se convirtieron en campos de batalla. Unos defendían a capa y espada a la pareja, negando cualquier rumor. Otros analizaban cada pequeña señal, tratando de encontrar pistas sobre lo que estaba sucediendo. Y efectivamente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado. El shock fue tremendo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Que si terceras personas, que si diferencias irreconciliables, que si la fama los había superado. Cada uno tenía su propia versión. Se habló de agendas apretadas, de diferentes prioridades, incluso de presiones de sus respectivas familias. La imaginación de la gente voló libremente. La ruptura fue confirmada por ambos, aunque de manera muy discreta y elegante. No hubo dramas públicos, ni acusaciones, ni escándalos. Simplemente decidieron tomar caminos separados. Y ahí fue cuando entendimos que al final eran personas reales, con sentimientos reales, que enfrentaban los mismos problemas que todos nosotros. La elegancia y discreción con la que manejaron la situación sorprendió a muchos. Demostraron madurez y respeto mutuo, incluso en medio de la tormenta. La decepción fue grande, lo reconozco. Pero también entendimos que las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, son complicadas y requieren de mucho esfuerzo y compromiso. Y a veces simplemente no funcionan. Fue una lección dura, pero valiosa. Nos recordó que la vida real no es como las telenovelas, y que las relaciones, incluso las de las celebridades, son vulnerables a los mismos desafíos que enfrentamos todos. Pero la historia no termina ahí. Porque desde entonces, los rumores de reconciliación no han cesado. Que si se los ha visto juntos, que si se siguen dando me gusta en las redes sociales, que si hay miradas cómplices en los eventos públicos. La esperanza nunca muere. Y los fans, claro, no se dan por vencidos. Siguen buscando señales, interpretando cada gesto, soñando con un reencuentro. Y es que, seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem es innegable. Y aunque ahora sean solo amigos, siempre quedará ese recuerdo de ese romance que incendió las redes y que nos hizo soñar con un final feliz de cuento de hadas. Su conexión era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y esa conexión es difícil de olvidar. Así que, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Pues, nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad. Y probablemente nunca la sepamos completamente. Quizás fue una combinación de factores, quizás fue algo que simplemente no estaba destinado a ser. Pero lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables, que nos hicieron reír, llorar y sobre todo, creer en el amor. Y eso al final, es lo que importa. Nos recordaron que el amor existe, aunque a veces sea fugaz y complicado. Y ahora, mis chismosos, llegamos al final de este recorrido aún más profundo por el drama pasional que incendió las redes. Recapitulando, vimos cómo la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla, cómo los rumores se convirtieron en realidad, cómo la presión mediática afectó su relación y cómo, finalmente, decidieron tomar caminos separados. Pero también vimos cómo su historia nos inspiró y nos hizo creer en el poder del amor. Analizamos los detalles, las teorías y las emociones que rodearon este romance. Fue un viaje intenso. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué lección aprendieron de esta telenovela de la vida real? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y recuerden que sus teorías y opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con todos sus amigos, se suscriban al canal para no perderse ni un segundo de este chismecito jugoso que tanto nos gusta. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, la vida es una telenovela.